días, espero que estén súper bien en esta mitad de semana. Vamos a seguir estudiando Marcos y ya estamos llegando casi que al final de Marcos. Ya estamos a punto de llegar a tal vez los acontecimientos más conocidos, que es el arresto, la muerte y la resurrección de Cristo. Pero antes hay esto que vamos a estudiar hoy es súper importante y súper chiva, y es directamente, nuevamente es directo de la misma boca de Jesús, hablándonos directamente a nosotros y contándonos directamente a nosotros una cosa súper importante. Yo no sé si usted alguna vez se ha sentido intimidado tal vez por el tamaño de la Biblia, porque si lo vemos bien es un libro grande y hay muchas cosas que necesitamos saber dentro de la Biblia y que necesitamos analizar y que necesitamos comprender. Y es demasiado común que cuando iniciemos nuestro camino como discípulos de Jesús, estamos tal vez un toque perdidos, tengamos muchas preguntas y queremos saber cuáles son las cosas que necesitamos seguir, cuáles son las cosas que necesitamos desechar. Y justamente estos versículos que vamos a leer hoy es Jesús respondiendo estas preguntas. Si realmente nos aferramos a lo que Jesús dice en estos pasajes y lo guardamos en nuestro corazón y empezamos a vivir con estos principios, vamos a ver que todo lo demás en nuestra vida como cristianos y en nuestra vida en general se va a ir acomodando. De hecho, cuando Mateo cuenta esta historia, Jesús dice que toda la ley y todos los profetas se basan en estos dos mandamientos. Así que vamos a darle un poco de contexto a este pasaje. Jesús está en el templo, está enseñando, y los líderes religiosos, que por si no lo habían notado ya, odian a Jesús, se sentían amenazados por su popularidad. Jesús ya había hablado varias veces en contra de ellos, y ellos ya habían decidido que tenían que callarlo, que tenían que encontrar la forma de que no siguiera hablando más. Y constantemente vemos cómo los líderes religiosos trataron de hacerlo caer o de desacreditarlo con preguntas controversiales, con la fe de que Jesús perdiera su influencia con el pueblo o que se ganara algún problema con los romanos. Pero para que tengamos un poco más de perspectiva, la conversación que vamos a leer en este momento pasa un miércoles, y Jesús va a ser crucificado el viernes. Entonces pasa este miércoles y Jesús va a ser crucificado el viernes. Así que Jesús tiene más o menos 48 horas antes de subir a la cruz, y solo en este día las cosas estuvieron bastante intensas, porque antes de esta conversación que tuvo Jesús con este líder religioso, ya habían cuestionado su autoridad, le hicieron preguntas sobre política y le hicieron otra pregunta más sobre teología. Y en nuestro versículo, otro líder religioso más viene a hacerle una pregunta más a Jesús. Entonces Jesús está en el templo hablando y respondiendo a las preguntas que le dispararon todos los líderes religiosos. Y aquí es donde entra nuestro pasaje de hoy. Vamos a leer Marcos 12, del 28 hasta el 34. Empezamos. Uno de los maestros de la ley religiosa estaban allí escuchando el debate. Se dio cuenta que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó: de estos mandamientos, ¿cuál es el más importante? Entonces, un escriba era un experto de la ley. Ellos dedicaban su vida a estudiar las escrituras. Inclusive ellos se dedicaban a copiar la escritura, por lo que ellos la tenían aprendida de memoria, para que la gente tuviera las escrituras judías. Los escribas eran los encargados de hacerlo. Ellos hacían las copias más fidedignas de la ley de los judíos. Entonces, para que entendamos también la importancia de esta pregunta, tenemos que saber que para los tiempos de Jesús había aproximadamente 613 mandamientos que los líderes religiosos se habían encargado de crear. Y lo que hacía era que agarraban algún mandamiento que les había dado en la ley de Moisés, en la ley que le dio a Moisés, y le agregaban un montón de cosas extra. Por ejemplo, agarraron respetar el Sabbat, que estaba dentro de los 10 mandamientos, y le agregaron cosas como que no podían caminar, tenían que caminar menos de 1 kilómetro en un Sabbat, no podían encender el fuego a menos de que fuera una emergencia de vida o muerte, algo así como la restricción vehicular, digamos. Entonces, habían 613 mandamientos, de los cuales 248 cosas eran cosas que podían hacer, y 365 cosas eran
cosas que no podían hacer. Es decir, tenían un no para cada día del año. Y para mí eso es horrible. Imagínense lo que es tener que seguir todos estos mandamientos. 613 mandamientos, es una carga demasiado pesada. Y creo que para las personas de Israel también se sentían bastante abrumadas por esta cantidad de mandamientos. Y era imposible cumplir toda la ley. Toda la ley era imposible cumplirla. Así que querían saber cuál era el mandamiento más importante. Pero el escriba de esta historia le hizo esta pregunta no para saber algo nuevo, sino que él quería ver si Jesús respondía algo que contradijera a Moisés. Porque si Jesús lo hacía, él iba a tener material suficiente para desacreditar a Jesús en frente del pueblo. Pero entonces veamos cuál es la respuesta de Jesús ante todo esto. Y dice, Jesús contestó: el mandamiento más importante es: escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ahora, ¿saben de dónde sacó Jesús esta respuesta? De Moisés, directamente. Esta es una frase sacada directamente de Deuteronomio 6, de la ley, de los 5 libros más importantes de la ley judía. Y entonces vamos a ver que Jesús está citando directamente a Moisés, y esto lo vamos a ver en Deuteronomio 6, versículos 4 y 5. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Una frase directamente sacada de la ley mesiánica. Entonces, este pasaje era conocido por cualquier judío, ya que es una parte de una sección de la escritura que es muy famosa, que se llama la Shema. Y esta parte, la Shema, era recitada 2 veces al día. Así que todos sabían a qué se refería Jesús. Todos sabían qué era lo que Jesús había citado directamente. Entonces, ellos sabían que Jesús estaba citando directamente a Moisés. Jesús era tan inteligente y era tenía tanto conocimiento que cada vez que los maestros de la ley le hacían preguntas, terminaban asombrados por la sabiduría que tenía Jesús. Pero en nuestro pasaje de Marcos hay unas cuantas cosas que yo quiero resaltar. El primero es el uso de la palabra tú en este versículo 30. Porque solo en este versículo aparece 5 veces la palabra tú, por lo que pienso que es algo bastante peculiar. Pero si ustedes se dan cuenta, la palabra tú está usada en singular, no en plural. No dice ustedes, sino que dice tú. En otras palabras, Jesús no está hablando a la iglesia en general, no está hablando a Comunidad del Camino, ni a la iglesia en Costa Rica. Jesús le está hablando a usted personalmente. Y esto es un llamado directo a cada uno de nosotros. Mi alma, mi corazón, mi mente, mi fuerza, todo lo mío personal. Y lo segundo que quiero resaltar es el uso de la palabra todo o toda, que en conjunto aparecen 4 veces en este solo versículo, en el 30. Jesús no nos está diciendo que tenemos que amarlo con algo de corazón, sino que nos está pidiendo que lo amemos con todo el corazón, no una parte, no lo que sintamos que queremos darle cuando queramos dárselo, es todo. Un poco no es lo mismo que todo. Un poquito no es lo mismo que todo. Algo no es lo mismo que todo. Jesús nos está pidiendo todo lo que nosotros tenemos en todo momento. Cualquier cosa que sea menos que todo es menos de lo que Dios se merece y es menos de lo que Dios nos está pidiendo. Lo que Dios nos pide es que cada parte de nuestro corazón esté completamente comprometida a Él. ¿Y qué significa esto? Vamos a empezar por el corazón. El corazón es el centro de nuestras vidas, de nuestros sentimientos. Es lo que es eterno. Es la parte que está conectada con Dios a una forma espiritual. Entonces tenemos que amarlo con nuestro centro. Luego Jesús nos habla del alma, que el alma es nuestro ser interior. Son todos nuestros deseos, emociones, sueños, nuestras esperanzas, nuestras metas. Todo eso tiene que ir dirigido a Dios directamente. Luego habla de nuestra mente.
nuestros pensamientos, nuestro intelecto, nuestro raciocinio, nuestra voluntad, las cosas que entendemos. En otras palabras, debemos dedicar nuestra mente a conocer a Dios, a entenderlo, a aprender más de Él y a saber cómo servirle mejor. Y por último, se refiere a nuestras fuerzas. Nuestro cuerpo, habla de nuestro cuerpo, habla de hacer todo lo que nosotros podamos para poder glorificar a Dios todo el tiempo. Toda nuestra capacidad, todos nuestros talentos, nuestra energía, cada aspecto de nuestra vida física, aún nuestras posesiones, todo esto debe glorificar a Dios. Entonces, a esto se refiere Dios a esto se refiere Jesús con que este es el primer y más importante mandamiento. Todo lo que nosotros somos, cada fibra, cada parte de nosotros, cada cosa que nos conforma, tiene que estar dedicado a amar a Dios y glorificar a Dios. Y luego continúa en el versículo 31 y luego dice: el segundo es igualmente importante: ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún otro mandamiento es más importante que estos. Entonces vemos que vemos que habían 613 mandamientos y Jesús nos da 2 mandamientos. Entonces probablemente si pensamos 2 versus 613, claramente va a ser más fácil para nosotros a partir de ahora amar a Dios y amar al prójimo. Eso es todo lo que tenemos que hacer: amar a Dios y amar al prójimo. ¿Qué tan difícil puede ser amar a Dios y amar a la gente? Eso es todo. Y la respuesta para esta pregunta realmente es extremadamente difícil. Si realmente analizamos lo que Jesús nos está diciendo aquí, Él está poniendo la barra demasiado alta. Y la respuesta para nosotros quiere decir que tal vez muchas personas leen este pasaje y creen que Jesús nos está haciendo las cosas más sencillas. Pero no, realmente nos está poniendo la barra demasiado alta a cada uno de nosotros. Jesús no dijo: ame a Dios, vaya solo a la iglesia, lea la Biblia de vez en cuando y listo. Él nos está pidiendo que amemos a Dios con todas las partes de nuestro ser, todo el tiempo. Y luego continúa y nos pide que amemos a nuestro prójimo, y no solo amarlo, sino amarlo como nosotros nos amamos a nosotros mismos. Lo que Jesús nos está pidiendo no es que lo amemos menos, que nos amemos menos a nosotros y que amemos más a los demás. Lo que Él quiere es que amemos a los demás igual que como nosotros nos amamos a nosotros mismos, exactamente de la misma forma en la que usted provee por sus necesidades, por sus deseos y su comodidad, y que sus sueños se puedan alcanzar. Debemos hacer exactamente lo mismo con los demás. Y el escriba entendió lo que Jesús hablaba, porque si vemos luego, si continuamos con esta interacción, dice: el maestro de la ley religiosa respondió: bien dicho, maestro, has hablado con la verdad al decir que solo hay un Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y todo mi entendimiento y todas mis fuerzas, y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Lo increíble de esta declaración que el escriba está haciendo es que pongamos en perspectiva que el escriba y Jesús tienen atrás de ellos al templo. Entonces, se pueden ver en ese mismo momento el humo de los sacrificios que están constantemente siendo hechos en el templo en Israel. Y entonces este líder religioso está reconociendo que todas las cosas que están pasando en el templo atrás de él no son tan importantes como lo que pasa en el corazón. Y cuando Jesús escucha esto, le dice al escriba, y le responde inmediatamente al escriba y le dice lo siguiente: al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo: no estás lejos del reino de Dios. No estás lejos del reino de Dios. Y esto es importante porque debemos evitar cometer el mismo error que los fariseos y los líderes religiosos cometieron. Porque el escriba estaba de acuerdo con lo que Jesús estaba diciendo, pero eso no lo llevó al reino de los cielos. Eso no lo llevó automáticamente a Dios. Porque Jesús le dijo al escriba: usted no está lejos del reino de Dios. Lo que usted entiende, lo que usted dice, hace ver que usted no está lejos del reino de Dios. Él estaba cerca, estaba cerquita, pero todavía no estaba dentro. Yo no sé si usted sabía
que usted puede estar de acuerdo con Dios en muchas cosas, usted puede creer en muchas cosas de los evangelios, usted puede estar de acuerdo con Jesús en cosas que Él decía y aún así no estar dentro del reino de Dios. Y algo que podemos ver claramente en las escrituras es que Jesús no está buscando personas que siempre estén de acuerdo con Él nada más, o que piensen exactamente igual. Jesús no está buscando ni siquiera una religión. Jesús lo que está buscando es un compromiso completo a Él, con todo su corazón, con toda su mente, con toda su alma y con todas sus fuerzas. Por eso mi deseo es que hoy podamos hacer un compromiso con Dios, que podamos entregarle todo y comprometernos a tener esta clase de relación que Él ha estado buscando a través de toda la escritura, a través de todo el tiempo con su creación. Y vamos a retomar las palabras de Jesús, pero esta vez quiero que lo hagamos, que hagamos nuestras esas palabras de Jesús y que nuestro compromiso sea completamente personal. Recuerde que Jesús le está hablando a usted, le está hablando a usted directamente, y este compromiso tiene que hacerlo usted directamente. No le toca a la iglesia, no le toca a sus líderes, tiene que hacerlo usted personalmente. Entonces, quiero que repita esto conmigo, y si tiene que retrocederlo para repetirlo, pues lo hace. Pero este es el compromiso en el cual usted y yo vamos a estar a partir de ahora. Y es muy parecido a lo que Jesús dice, pero lo voy a hacer mío, lo voy a hacer personal. Entonces el compromiso es: voy a amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Vamos a repetirlo nuevamente. Voy a amar al Señor mi Dios con todo mi corazón, con toda mi alma, con toda mi mente, con todas mis fuerzas. Esto es personal, tiene que ser personal entre usted y yo. Pero al hacer este compromiso le estamos diciendo a Dios: todo lo que tengo, todo lo que soy, todo lo que deseo, todos mis planes, todo lo que yo siento, toda la energía que yo tengo, todo es una ofrenda y un sacrificio a usted, y quiero vivir para usted, y que todo lo que yo haga le dé la gloria a usted, porque algo menos que todo es menos de lo que Dios se merece. Recuerde eso, algo menos que todo es menos que lo que Dios se merece. Y usted y yo tal vez podemos entender esto que Jesús nos está pidiendo al ponerlo en contexto. Y el contexto es esto: usted y yo fuimos salvos porque Jesús pagó un precio. La salvación que usted y yo tenemos no es gratis. Jesús la pagó con un precio. Jesús pagó con su sangre para que todo lo que usted y yo somos fuera salvo. No una parte de nosotros, no nuestra cara, no nada más nuestros brazos. Todo, lo de adentro y lo de afuera, Jesús pagó con su sangre para que usted y yo pudiéramos ser salvos. Por lo tanto, la única respuesta lógica que podemos encontrar es entregarnos por completo en servicio y en adoración a Dios con toda nuestra vida. Entregarle nuestra vida a Dios en un completo estado de servicio y adoración a Él. Porque nada, cualquier cosa que sea menos que esto, es menos que los que Dios se merece. Y espero que podamos esta semana retomar este compromiso con Dios y entregarle todo lo que usted y yo somos, para que podamos seguirlo a Él y para que podamos amarlo, porque la única respuesta lógica para que nosotros podamos darle algo a Dios, si es que Él nos pidiera algo, es entregarle todo lo que nosotros somos, para poder conocerlo más a Él y poder hacer que todo lo que nosotros hagamos en esta vida sea para darle la gloria a Él. Espero que tengan una muy buena semana y que podamos comprometernos a seguir amando a Dios con todo lo que somos. Hasta luego.